Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, como siempre reflexionando sobre la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es nuestra hoja de ruta, es lo que el Señor nos deja gracias a esta revelación. La Biblia, como siempre nosotros definimos, que es este encuentro personal con Dios, pero a través de un Dios que se encarna. Por eso hablamos siempre de encarnación. Encarnación significa Ñandeyara o Ñe'e, lleva Ñandeyara Putume, o Ñe'e Ñandeyame, ya Yehesakua, ya Yehesapea. Anígena entonces al estilo protestante, peisante, como decir que todo cae de arriba más o menos, y sin embargo uno no entra en el aspecto reflexivo antropológico. Pero muchas veces la daña cambia y en serio. Porque pensamos que todo tiene que ser fetichismo, ¿verdad? Es decir, como que viene todo de arriba. Peñandella ya pona, cuejinara y bajabe, ya ella pa, ya poipa, peñandellara pope, ella pope, ñandellara, ya pope, ñandellara, ñandellara, todo como quedándonos simplemente en una petición para que Dios haga lo que en realidad Dios siempre lo hizo, lo sigue haciendo, pero lo hace a través de nosotros. Es decir, nuestra inteligencia, para que podamos discernir, saber lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué más que esto, queridos hermanos, es tan importante, verdad? Por otra parte, también nosotros sabemos muy bien que después de esa inteligencia tenemos nuestra libertad, ciertamente en el camino del seguimiento de Jesucristo, nuestra propia libertad. De nuestra libertad, de una decisión. La libertad nos ayuda a tomar decisiones entre el bien y el mal. Nuestra vida y nuestra salvación en esta hoja de ruta que el Señor nos presenta va a depender entonces de nosotros cómo le responderemos a Dios. La voluntad. La voluntad, queridos amigos, es la fuerza justamente para luchar y para hacer aquello que hemos decidido después de que hayamos hecho un discernimiento. Y por lo tanto, y termino, queridos amigos, este cuarto elemento que es el amor, la caridad, porque para mostrarnos perseverantes, algo que nos motive, ahí está justamente la caridad y el amor. Por eso nosotros siempre decimos y entendemos cuando le preguntan, ¿se acuerda que el maestro de la ley le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento number one, el primer mandamiento? La respuesta de Jesús le dice justamente, amarás, ama al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Por qué, queridos amigos? Y porque solamente el amor es aquello que nos motiva
para que tengamos la fuerza de voluntad para hacer algo, porque nosotros hemos decidido por el bien que se nos ha presentado después de un discernimiento maravilloso. Y bueno, así entonces estamos mirando en este libro, el primer libro de Samuel, cómo el Señor va hablándonos a través de la historia. Ciertamente que es una historia bastante fabulada, eso ya lo entendemos muy bien. No quiere decir que no tenga sustento histórico, evidentemente que sí, ¿verdad? Como nación, como pueblo, si esto mismo nace dentro de una comunidad. Desde que vete escritor o lo que sea, premio Nobel, o un tema, un video calculado, pues no ahí lleva la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios está escrita y está estampada aquí como nosotros lo tenemos bajo una experiencia del hombre con respecto a Dios, justamente. Es decir, que ñande comunidad ahí ya lleva. Ya lleve puso, ñañe penuña, mañá, ñañe mindu uma, ese va peñande yara, ese cañande, va ese va peñande yara, un saca, peñande ña, va ese va peñande yara, un saca ñande peñande rape. A ver, ñande ya yepo, ya ese año ya penuja ya guatá, ya po, peñande yara y potajaisa. Y esto es, queridos amigos, lo que nos lleva a esa plena felicidad. Peñande mo pu aroreja, peñande mo peame ñande yara, jamoyo upea, apeago justamente desde un entendimiento y una comprensión profunda de lo que Él nos va transmitiendo en su palabra. Hoy estamos, y vuelvo a insistir, ¿verdad?, sobre esta última partecita de lo que nosotros estuvimos estudiando ya durante todo este tiempo, y así terminaba lo que nosotros le llamamos la masacre de los sacerdotes de Nob. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Estamos en esta feria privilegiada, este novenario que nos dirige hacia el nacimiento de Jesús, la Navidad del Señor. Leemos del libro del Cantar de los Cantares, capítulo 2, del 8 al 14. La voz de mi amado, ahí viene saltando por las montañas, brincando por las colinas. Mi amado es como una gacela, como un ciervo joven. Ahí está, se detiene detrás de nuestro muro, mira por la ventana, espía por el enrejado. Habla mi amado y me dice, levántate, amada mía, y ven, hermosa mía, porque ya pasó el invierno, cesaron y se fueron las lluvias. Aparecieron las flores sobre la tierra, llegó el tiempo de las canciones y se oye en nuestra tierra el arrullo de la tórtola. Queridos amigos, esta es una comparación tan hermosa para decirnos, opámala y bahía, opámala y bahía peña de abuitepe, coangaña moñe punuta, porque uña de abuitepe lleva peña de yara. Y entonces nos hace entender que el invierno, lo crudo, lo feo, el hambre, la pobreza ha terminado. Y este es el trabajo de cada cristiano. En primer lugar, todo lo que es negativo, todo lo que es entonces el hecho de quedar simplemente en la pobreza, de quedar en la tristeza, tiene que pasar y quedar de lado. Ahora la fuerza y la gracia de Dios, levántate, amada mía, ven, hermosa mía, porque ya pasó el invierno. Cesaron y se fueron las lluvias. Viene en medio de nosotros el Emmanuel, Dios con nosotros.
y viene con la fuerza renovadora a operar entonces Yayerueta a cada uno de nosotros para llenarnos de su espíritu, para dejarnos tocar de su gracia. Y así como nos dice este libro del Cantar de los Cantares, también nosotros podamos, con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, ñañeme a llevar llame evi por mí, porque ya ha llegado la gracia y la fuerza de Dios que nos renueva a todos. Y que la bendición del Señor, queridos amigos, descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Cristianos, vayamos, jubilosa el alma, la estrella nos llama junto a Belén. Hoy ha nacido el Rey de los cielos.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 22, estamos concluyendo. Sabemos muy bien cuál es la situación, ¿verdad?, ante aquella que se está encontrando Abiatar. Abiatar es el único sobreviviente, es interesante también en toda esta narración. Ciertamente que es una narración novelada, pero dentro de esto encontramos lo esencial y lo fundamental de una realidad histórica, ciertamente, que no es una realidad histórica simplemente en tiempo de David y de Saúl, sino que es una realidad histórica que acontece, que sucede con el par de los años, con el paso del tiempo. Nosotros sabemos que en nuestros gobiernos, en nuestras maneras de dirigir, ¿verdad? Entonces, aquí tenés dos posibilidades, o la característica de Saúl o la característica de David. Aquí no hay tutías e hijas ya la gente lleva. Por una parte, la característica de Saúl es esta, la represiva, es aquella entonces que te trae carros hidrantes, se tiran contra jubilados, contra pensionados, contra aquellas personas que realmente con el sudor de la frente se han ganado la vida, y así sucesivamente, ¿verdad? Y hoy en día entonces despojan de todo, la avaricia de tantas personas, la falta de conciencia y sobre todo el no querer solucionar problemas reales que se tendrían que solucionar. Algunos te dicen, ¿verdad?, esta es la única manera como se puede salir adelante, ¿verdad?, porque este es el único recurso. Todo lo que vos quieras, pero ¿sabes qué? Solucionar aquello que nunca solucionaron todavía, que es la corrupción, el pocané, el ñemondá, todas esas cosas. Vamos a comenzar por ahí, porque vamos a tocar cosas, ¿verdad?, porque esto ya es otro robo más que se está produciendo, ¿verdad? Entonces, esta es la actitud de Saúl. Saúl entonces aquí no tiene, pero absolutamente no tiene ninguna justificación. Incluso, miren aquí, cuando el rey dice a su escolta que estaban apostados junto a él, vuélvanse y maten a los sacerdotes del Señor, porque también ellos están de parte de David. Aún sabiendo que él huía, no me lo han denunciado. Pero los servidores del rey no quisieron extender su mano para ultimar a los sacerdotes del Señor. Bueno, esto es conciencia también, ¿verdad? Entonces el rey dijo a Doeg, y aquí entonces entra este que es mercenario, a este que es simplemente un sicario, vuélvete y mátalos tú. Doeg se volvió y acometió contra los sacerdotes. Así mató aquel día 85 hombres que vestían el efod de lino. Bueno, esta es la situación y por eso viene la última parte, la huida de Abiatar, porque no se contentan simplemente con matar a los 85 sacerdotes de esa tribu, sino que ahora también dice, entran, pasó al filo de espada a hombres y mujeres, niños y pequeños, bueyes, asnos y ovejas. Solo pudo escapar un hijo de Ahimele, hijo de Ahitub, llamado Abiatar, que huyó a reunirse con David. Y le contó que Saúl había dado muerte a los sacerdotes del Señor. Y entonces desde aquí también David, que comienza a mirar y a hacer una reflexión, y en el fondo, Shea y la culpable, dice David, ¿verdad? Porque se muy qué situación hace causa entonces, porque Doeg le había visto, Doeg que había entrado al santuario por obligación, dice, en ese momento en que le tocaba estar en el santuario, y David justamente coincide porque él está huyendo, él tampoco no sabe nada. Entonces se presenta, se encuentra con el sacerdote Ahimelech, y bueno, y así entonces ya conocemos la historia, después cómo viene y está concluyendo en este momento. Entonces, cuando continúa diciendo que David dijo a Abiatar, ya sabía
que aquel día que Doeg el Edomita estaba allí presente y que no dejaría de informar a Saúl. Yo hice que las cosas se volvieran contra toda tu casa paterna, pero quédate tranquilo y no temas. El que atenta contra tu vida, atenta contra la mía. Junto a mí estarán bien protegidos. Bueno, esto entonces, queridos amigos, es lo que nos está hablando, esto es lo que nos está diciendo el autor sagrado. Una confianza total, una confianza plena, ¿verdad?, en el Señor, el aferrarse en este camino de Dios. Y por eso, cuando David le cerciora y le dice, yo sabía, aquel día que Doeg, el edomita, estaba muy presente y que no dejaría de informar a Saúl. Que no dejaría de informar a Saúl. Pero ñandeña monguetaguri pe institución hoy el famoso los pirahuecuera, que nunca dejarían de ser informantes, ¿verdad? Y bueno, son situaciones así concretas en las que nos encontramos nosotros. Pero quédate conmigo y no temas. El que atenta contra tu vida, atenta contra la mía. La voluntad de Dios, el que atenta contra tu vida, atenta contra mi propia vida. El que está atentando contra tu vida. Y bueno, así de esta manera entonces David no podía hacer nada por los sacerdotes que ya habían sido asesinados. En ese momento, imposible. Y así confesó su culpa sobre el asunto y buscó perdón de Yahvé. Ahora lo único que puede hacer es ministrar al necesitado frente a él, Abiatar, el sacerdote sobreviviente. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos hermanos y hermanas, en esta Navidad de 23 se cumplen 800 años del pesebre viviente que San Francisco de Asís realizó en la localidad italiana de Grecho. Su intención fue representar la escena del nacimiento de Jesús, pudiendo revivir así por medio de los sentidos la sencillez evangélica, la pobreza y la humildad de la Sagrada Familia en la gruta de Belén. Y aquí nacieron los pesebres vivientes. Durante estos días cercanos a las fiestas navideñas, podemos correr el riesgo de descuidar lo esencial, distraídos por las numerosas ofertas del consumismo y el bienestar mundano. En este contexto, los personajes de Belén nos muestran cómo celebrar verdaderamente la Navidad, con sobriedad y alegría evangélica. Contemplemos el pesebre. Y eso hagámoslo en familia, en comunidad. Contemplemos, que nos ayuda a centrarnos en lo más importante de nuestra vida, la relación con Dios, con los demás y con la creación. Y que cultivemos en nuestros ambientes un clima de armonía, de gozo y de paz. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En estos últimos días de Adviento, los invito a prepararse para recibir al Niño Jesús con alegría y sencillez de corazón, por medio de la oración, la participación en los sacramentos y las obras de caridad. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Dominus Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater,
et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Tu espíritu mora en mí y mi espíritu mora en ti. In persona Christi, in persona Christi, Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi. tomen y coman, Tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. ya todo lo he perdido para ganarte a ti. Y ahora lo tengo todo, pues todo lo tengo en ti. Con tu amor me has seducido y me dejé seducir. Mi corazón encendido arde de amor por ti. Solo quiero conocerte y solo para ti vivir. In persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Quiero llevar en mis manos las heridas de tus manos. Quiero comulgar contigo los dolores de tu cruz. Quiero morirme contigo en tus brazos extendidos. Y así con tu Santo Espíritu resucitaré contigo. Contigo yo venceré, pues todo lo puedo en ti. In persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi.
persona Christi. Muy bien, hermanas, muchas gracias. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida. Hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you. And let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did. Here I am, Lord. I say yes. Here I am, Lord. I say yes. Here Aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí. Aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 22, los versículos finales del 19, que termina con el 23. Pero quédate conmigo y no temas. El que atenta contra tu vida, atenta contra la mía. Junto a mí estarás bien protegido. Es una forma interesante, ¿verdad? Cómo se nos manifiesta, cómo se nos presenta un Dios que está presente también en nuestros momentos más difíciles. Sabemos por 1 Samuel y por los Salmos que David volvió su corazón a Yahvé y le pidió perdón después de haber mentido a Ahimelech. David fue restaurado, pero aún había fruto malo que resultaría de las mentiras. Y ahora David puede verlo y probarlo. Entonces, queridos amigos, de una manera metafórica, de una manera magnífica, espectacular, ¿verdad? Se nos está presentando esta imagen, la de un David que es generoso, un David que abre las puertas, en este caso, a el que tendrá que representar nada más y nada menos que al sacerdocio, ¿verdad? Abiatar. En cuanto que Ahimelech, los otros también sacerdotes fueron asesinados. Luego hay un atropello, ¿verdad? Y pasa al desastre total con la muerte de mucha gente. Sin embargo, esto continúa para los que están a favor, sobre todo de Saúl por una parte, para mirar todo lo que están produciendo como dolor, como angustia. Por otra parte, tenemos a David mismo que procura entender qué es lo que está pasando con Saúl. Abiatar corre, Abiatar se escapa, es el único sobreviviente. Pero se le describe aquí a David con esa característica propia que siempre lo pondrá, ¿verdad?, ahí al frente de todo. Su generosidad y su capacidad, ¿verdad?, esa capacidad de entrega, esa capacidad de hacer algo por los demás. Y esto es lo que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Le dice David, cuando Abiatar se acerca, conmigo estarás a salvo. Conmigo estarás a salvo. Esta es una promesa maravillosa, ¿verdad? A alguien como Abiatar que en ese momento estaba huyendo. Alguien como Abiatar que no era de la clase, vamos a decirle así, guerrero o lo que sea, era un sacerdote. Sin embargo, él se escapa. Sabemos entonces por 1 Samuel y por los Salmos que David volvió su corazón a Yahvé y le pidió perdón después de haber mentido a Ahimelech. David fue restaurado pero aún había fruto malo que resultaría de las mentiras que ahora justamente David puede verlo y probarlo. Bueno, estas son características, ¿verdad? Como siempre lo encontramos en toda narración. Pero lo importante es no quedarnos simplemente en esa característica, sino que ir mucho más allá. En estas características que nos ayudan verdaderamente nosotros a ser también diferentes. Conmigo estarás a salvo, le dice David. Es decir, le está recibiendo con los brazos abiertos. En cuanto que Saúl lo voy para la gente que la lleva, porque ya que la llevó peor, ya llevó guerra, vean, déjalo y botar. Pero detrás de eso incluso son guerras inútiles, porque su objetivo principal era el de agarrarle a David. Entonces, oye, ahí mismo, ¿cuándo se va? ¿Cómo se dice? O sea, va un poco girando en torno a. Y ahí recién ahora nosotros podemos entender y podemos ver cómo viene un resultado a favor, ¿verdad? A favor de ese grupo humano, a favor de esa capilla, a favor de esa parroquia, en fin, de ese grupo. Todos aquellos que se empeñan, que luchan, que buscan siempre, aquí encontramos un fruto positivo. Y por lo tanto le dice, conmigo entonces sí o sí estarás a salvo. David no podía hacer nada por los sacerdotes que ya habían sido asesinados. Confesó su culpa sobre el asunto
y buscó perdón también del Señor. El Salmo 50 justamente nosotros lo encontramos de esta manera, ¿verdad? Que es tan interesante. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Era un secreto a voces, pero ningún clérigo osaba enfrentarlo porque con su investidura, el todopoderoso arzobispo de Colonia, Hermann von Bied, atemorizaba a todos, incluidos algunos cardenales, y así las cosas podían nadar entre católicos y protestantes sin mojarse. Dada su actitud, los luteranos estaban ganando terreno y con el paso de los meses se fue haciendo más evidente y descarada su inclinación hacia las huestes de Lutero. Cuando la situación se hizo insostenible y llegó a sus oídos, el Papa Pablo III miró en todas las direcciones y como no encontraba a alguien digno de asumir la vocería de la Iglesia, le preguntó a San Ignacio de Loyola y el fundador de la Compañía de Jesús le recomendó a un joven diácono de 24 años, el teólogo Pedro Canicio, quien asumió su tarea con madurez inusitada y con elocuente contundencia volvió trizas los argumentos del prelado rebelde ante el delegado del pontífice Jorge de Austria, arzobispo de Lieja y el rey de España y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlos V, quienes lo depusieron sin contemplación. Ese fue el bautismo de fuego del jesuita Pedro Canicio, el teólogo más eximio del siglo XVI. Peter Canis, nacido el 8 de mayo de 1521 en Nimega, Holanda, quedó huérfano de madre a muy temprana edad. Pero tuvo la fortuna de que la nueva esposa de su padre, que era el alcalde de la ciudad, lo criara con afecto y preclara devoción cristiana, lo que incidió profundamente en su personalidad, pues aunque su dedicación al estudio le permitió graduarse a los 19 años con honores como maestro de artes, que en esa época abarcaba el dominio del latín, retórica, literatura, oratoria, filosofía, derecho civil, su gran sueño era abrazar la vida religiosa y por eso se especializó en teología, lo que le facilitó el ingreso a la Compañía de Jesús en mayo de 1543, cuando apenas contaba 22 años. Y durante su noviciado en Maguncia, se concentró en el estudio de las Sagradas Escrituras, en toda la doctrina eclesial y en los textos de los padres y doctores de la Iglesia, y con ese arsenal logró la deposición del arzobispo de Colonia. Al regresar de esa misión, Pedro Canicio, nombre latino con el que ya se le conocía dentro de la orden, fue ordenado sacerdote en 1546 e inmediatamente le asignaron el cargo de teólogo de cabecera del cardenal Otto Truches von Walburg, a quien asesoró en el Concilio de Trento, y 2 años después, San Ignacio de Loyola lo tomó a su cargo en Roma, le completó su formación espiritual, le auspició la culminación del doctorado en teología y de una vez lo envió a Alemania a sofocar el fuego herético de Martín Lutero, que estaba consumiendo a la Iglesia Católica, y el padre Pedro Canicio se encargó de apagar el incendio. ¿Y de qué manera? San Pedro Canicio se estableció en Baviera y allí fue decano, rector, vicecanciller de la Universidad de Ingolstadt, y aparte de la eminente labor académica, se ocupó de reevangelizar a los bávaros que estaban impregnados de protestantismo. Al cabo de algunos años, recaló en Viena, ciudad en la que rehusó el obispado, pero administró la diócesis durante algún tiempo y al entregar el cargo amplió su radio de acción por toda Alemania. En su condición de superior provincial de ese país, aprovechó para abrir colegios y seminarios por doquier, catequizar a pie en todas las regiones. Se calcula que en su vida caminó más de 30.000 kilómetros evangelizando, y al mismo tiempo enfrentó a los luteranos en todas las dietas, que eran las asambleas deliberantes y legislativas sobre la controversia católica protestante, que a todas esas dietas que habían sido convocadas, a ellas asistió, a la de Worms y las 2 de Augsburgo,
en las que se confrontó con los teólogos más conspicuos de sus adversarios, a los que invariablemente apabulló. Por eso San Pedro Canicio lo llamaron el martillo de los herejes, y los apabulló con sus profundos y determinantes argumentos para demostrar la legitimidad de la Iglesia Católica. Remozó el cristianismo de Polonia, a donde fue como nuncio apostólico, y luego remató su carrera brillantemente en el Concilio de Trento, en el que apuntaló sólidamente las bases, las estructuras de la Iglesia para los siguientes 5 siglos. Y para que no quedaran dudas, escribió una colosal obra en la que no dejó ningún resquicio que pudiera ser aprovechado por los protestantes en sus ataques a la Iglesia. Y prueba de ello son los 3 catecismos que escribió. El primero para estudiantes de teología, el segundo para los niños y personas sin ningún conocimiento, y el tercero para estudiantes con conocimientos básicos. Además, dejó más de 300 sermones plenos de doctrina y misericordia. A pesar de que una parálisis minó su capacidad, siguió dictando sus textos y manteniendo una austera vida de oración y penitencia, y así murió el 21 de diciembre de 1597 en Friburgo, Suiza. Fue proclamado segundo apóstol de Alemania, canonizado y declarado doctor de la Iglesia por el Papa Pío XI en 1925. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Pedro Canicio que no nos deje dudar nunca de nuestra fe católica. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Nuestro Dios anduvo en pañales. Ay, qué escándalo para los poderosos, para los que buscan hacerse grandes. En Belén nos dijo el camino es otro. Eligió lo débil y despreciable, para redimirnos tomó lo frágil. Y esa noche fue clara como el día. Desde entonces brilla su luz que guía. Como en Belén, ay niñito Dios que estás dormido, déjame acunarte, ser tu nido. Junto a José y a tu madre quiero estar contigo, porque para adorarte he venido. Es un rey un poco distinto, y su reino no tiene quien lo iguale. No fue en un palacio ni cuna de oro, nació en un establo para animales. Los que lo acogieron fueron pastores y unos extranjeros muy buscadores. Hay que ser como ellos y animarse a dejarlo todo para encontrarle. Como en Belén, ay niñito Dios que estás dormido, ay niñito, déjame acunarte, ser tu nido. Junto a José y a tu madre quiero estar contigo, porque para adorarte he venido. Como en Belén, ay niñito Dios que está dormido, déjame acunarte, ser tu nido. Junto a José y a tu madre quiero estar contigo, porque para adorarte he venido.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos ya concluyendo esta partecita muy interesante, capítulo 22 del primer libro de Samuel. Aquí es la huida de Abiatar al campamento de David. Aquí es David mismo, entonces, el que le recibe también a Abiatar. Abiatar es el único sobreviviente ya. Estamos pensando a lo que vendrá después. Imagínense, 85 sacerdotes que fueron muertos aquí, asesinados por Doeg, mandado a hacer por Saúl. Los otros dice que estaban con él, que eran de su escolta, no se habían atrevido, no lo tocaron, pero Doeg sí, el edomita. Y ahora pasamos después que ellos continúan también, pero no solamente con estos sacerdotes, sino que también con toda la familia, imagínense. Y entonces por eso aquí se nos dice en Nob, en la ciudad de los sacerdotes, Saúl pasó a fila de espada hombres y mujeres y tuvo suerte, ¿verdad? Aquí alguno tuvo suerte. Solo pudo escapar un hijo de Ahimelech, ¿verdad? El hijo de Ahimelech, hijo de Ahitub, llamado Abiatar, que huyó a reunirse con David. Y le contó que Saúl había dado muerte a los sacerdotes del Señor. Entonces, por una parte que huye, es aceptado por David. Muy bien, hasta ahí no hay problema. Y luego venimos con esto, que había dado muerte a los sacerdotes del Señor David. Entonces dice Abiatar, ya sabía yo aquel día que Doeg el edomita estaba allí presente y que no dejaría de informar a Saúl. O sea que más o menos vamos a oír más tipo peará, el edomita, Edom. Bueno, esto simplemente nos hace entender todo un contexto de una realidad de comunidad, una realidad de nación, una realidad de iglesia, etc. Por eso que necesitamos centrarnos, mirar, entender qué es lo que Dios nos está queriendo transmitir y qué es lo que Dios nos está pidiendo, ¿verdad? Aquí vemos enseguida cuando dice que Doeg justamente había pasado al filo de espada, entonces ellos van también a la ciudad, hacen con estos sacerdotes, procura escaparse. David dijo a Abiatar, ya sabía yo aquel día que Doeg el edomita estaba allí presente y que no dejaría de informar a Saúl. Y tal cual. Le informa todo, y Cuabaitea lleva a Saúl, y entonces sabemos también cuál es, en este caso, todo la situación, ¿verdad? Toda la situación de muerte, toda la situación de desesperación de una tribu, de una nación. Matan 85 y más después otra vez, que prácticamente lo están llevando al anatema. No pudo escapar un hijo de Ahimelech, hijo de Ahitub, llamado Abiatar, que huyó a reunirse con David y le contó que Saúl había dado muerte a los sacerdotes del Señor. Dijo a Abiatar, ya sabía yo aquel día, el edomita estaba allí presente y que no dejaría de informar a Saúl. Yo hice que las cosas se volvieran contra toda nuestra casa paterna, dice Saúl aquí. Yeshacuá, no tendría que yo estar aquí, pero quédate conmigo y no temas. El que atenta contra ti, atenta contra mi vida. Entonces, queridos amigos, esto es lo que nos está, ¿verdad?, queriendo enseñar en esta última partecita del capítulo 22.
una apertura total de parte de David, ciertamente, que le está recibiendo sin mirar tanto, pero aquí se entiende que se necesita que nosotros le decimos del ojo clínico, ¿verdad? Para saber, para descifrar, para entender todo lo que uno va ofreciendo y todo lo que uno va dando. Y bueno, eso es lo que nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, en este hermoso libro de Samuel, esta última parte. Sabemos, decíamos, de 1 Samuel y por los salmos que David volvió al corazón de Yahvé y le pidió perdón después de haber mentido a Ahimelech. Y después termina diciendo justamente, Él está vivo. David no podía cometer de hacer algunas cosas, de hacer nada por los sacerdotes, ya que ellos habían sido asesinados. O sea, no podía mandar ni una orden, líbrenlos, déjenlos ir, etcétera, etcétera, dejen que prediquen o lo que sea. No, nada de eso. Y bueno, así entonces, queridos amigos, nosotros vamos reconociendo y vamos entendiendo, ¿verdad?, todo lo que significa el hacer un poco una campaña importante, como hace el hagiógrafo, el autor sagrado, para contener, contentar, demostrar cuál era un poco esta actitud, ¿verdad? Esta actitud que se ve. ¿Y cuál es la otra? Como propuesta, porque siempre tiene que haber una propuesta para ir adelante. Aquí le dice directamente, conmigo estarás a salvo. David no podía hacer nada por los sacerdotes, decíamos, y sí, ya estaban muertos en ese momento. No es que podía dar una orden, que vuelvan esto, que vuelvan aquello, sáquenlo a las prisiones, etc. No. En este caso ya directamente es hecho realizado. No podemos, de cierta forma, ya entonces intervenir en ciertas cosas aquí, por todo lo que significa entonces también para nosotros esta estructura del capítulo 22 de 1 Samuel. Muy bien, queridos amigos, así vamos finalizando por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.